Es la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 9 al 15. Te pido por favor que abras tu Biblia y vamos a leer este pasaje bíblico juntos. La versión que yo voy a leer es la Nueva Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Vamos a orar, por favor, inclina tu rostro. Señor, gracias Dios, gracias por este privilegio tan grande que tú nos das de estar aquí en esta congregación, Señor, en esta iglesia. Padre, ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que todo aquello que pueda distraernos, Señor bendito, pueda ser quitado en esta hora de nuestras mentes, Señor. Pongamos atención en tu palabra, Señor, y que salgamos de aquí edificados, Señor, porque tu palabra es clara cuando dice que no regresará vacía, Señor. Impacta nuestras almas, nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos ilumine para entender y para aplicar, Señor, lo que en esta mañana veremos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, hoy en día podemos ver que el mundo está lleno de actividades por todos lados, movimientos de todo tipo que hay, pero en esta mañana quiero enfocarme prácticamente a este movimiento que ha estado dando cada año más auge en nuestro entorno, y este movimiento es llamado el feminismo. Todos hemos escuchado hablar del feminismo, hemos escuchado hablar del machismo, pero hoy va a estar encaminado un poquito más la predicación a este concepto que hay erróneo del feminismo. ¿Y por qué digo erróneo? Déjenme darles un poco de historia de este movimiento feminismo, del feminista. Esto comenzó entre el siglo XVIII y XIX con un movimiento social que lo que argumentaba y lo que peleaba eran los derechos civiles y el sufragio. Los derechos civiles y el sufragio. Así es como empieza este movimiento feminista, siglo XVIII, siglo XIX. A partir de ahí se empezó a intensificar a partir del año 1960, donde lo que este movimiento planteaba era la igualdad social y sexual. Después de 1960 llegamos a la década de los 90, donde se comenzaba todavía a concentrar más este movimiento, pero ahora hablando más de diversidad y de construcción. En estas segundas últimas etapas, la mayor parte de la gente que está en favor del feminismo o que inició este movimiento del feminismo fueron mujeres con tendencia bisexual o con tendencia lésbica. Entonces, esto nos da una idea de cómo se están tergiversando los conceptos, sobre todo las enseñanzas bíblicas en la actualidad, y del 2010 en adelante, bueno, este movimiento ha tenido un auge todavía mucho mayor, ha crecido en gran escala, y es tan fácil ahora, hermanos, ver esto que incluso dentro de las escuelas, dentro de los libros, podemos ver ya tan marcado este movimiento feminista, donde lo que están planteando a la luz de la escritura, por supuesto, es un engaño. Y desafortunadamente no nada más este movimiento ha llegado a permear las escuelas, la sociedad, los libros, sino que en algunas iglesias ya también este movimiento empieza a contaminar. Ese es el punto, y con la ayuda de Dios es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hay preguntas que como mujeres deben de hacerse, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, para una mujer ese llamado a la modestia que nos va a hablar el apóstol Pablo, a la sobriedad en la vestimenta? ¿Cómo podemos, las mujeres, cómo pueden manejar estos versículos sin sentir una agresión, sino por el contrario, sentir el amor y el cuidado de Dios que tiene preparado para cada una de ustedes? ¿Cómo vivir de una manera moderada, humilde, con pudor, sin excesos y sin
ostentación. Y hermanas, es que es tan sencillo que a veces podamos caer o ser arrastrados por esta nueva ola del feminismo, porque recordemos, detrás de todo esto está Satanás. Y Satanás es muy sutil en la forma en que penetra en este tipo de enseñanzas seculares, mundiales, y podemos ver esa sutileza y esa inteligencia de Satanás claramente ahí en Génesis 3, ¿verdad? Cuando le dice la serpiente a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. Entonces hay una expresión ahí muy similar a lo que Dios había dicho, pero no es la misma, ¿no? El Señor había dicho, solamente hay un árbol que no puedes comer de todo lo demás sí, pero ahí está el diablo tergiversando, distorsionando lo que el Señor habían dicho. Y pasajes como el que acabo de leer, también desafortunadamente podemos ver en la actualidad que hay personas, hay mujeres que minimizan este pasaje, lo que dicen es, ¿sabes qué? Es que esto aplicaba solamente para la época en que el apóstol Pablo vivía. Hoy en día las actividades son diferentes, hoy en día todo funciona en la modernidad y hermanos, este es un gran error, de hecho es una herejía, porque la palabra de Dios, lo dice claramente Hebreos 4:12, es viva y es eficaz. Y si está diciendo el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios es viva, quiere decir que es completamente atemporal. Es decir, no es una palabra muerta que aplica para cierta época de la historia de la humanidad, sino que permanece constante, ¿verdad? Y no nada más eso, es eso, sino que la palabra de Dios penetra nuestros corazones porque es como una espada de dos filos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces, todo esto que el apóstol Pablo enseña es atemporal, es decir, aplica para cualquier iglesia en cualquier época del tiempo. Y ciertamente, hermanos, hay pasajes bíblicos, hay algunos libros que aplican exclusivamente para un grupo de personas. Por dar un ejemplo, Levítico, la mayor parte del libro de Levítico aplicaba para el pueblo de Israel, pero eso no quiere decir que no debemos de leer Levítico, que no debemos de estudiar Levítico, porque ahí encontramos principios que por supuesto van a edificar también nuestras vidas, nuestras almas. Por eso, 2 Timoteo 3:16 decía, toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra, ¿verdad? Es útil para instruir, para enseñar y para redarguir. Toda la palabra. Y cuando hablamos de toda la palabra es todo el canon bíblico, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y nada, hermanos, hay en la palabra de Dios que podamos nosotros decir, esto ya no aplica y esto lo desecho y esto no lo estudio. Por el contrario, los animo para que estudiemos cada vez más la palabra del Señor y podamos aplicar los estatutos que Dios quiere para nuestras vidas. Bien, para ir entrando aquí un poco más en contexto dentro de nuestro pasaje de estudio, recordemos cuál es el escenario donde Pablo está escribiendo. Había dejado a Timoteo, ¿en dónde? Lo vieron ya en las predicaciones anteriores. Dejó a Timoteo en Éfeso y había un propósito para Timoteo, que era corregir lo deficiente. ¿Sí? Habían cosas ahí en Éfeso que se tenían que corregir. Ese es el propósito que tiene Pablo en la vida de Timoteo para que se quedara ahí en esa iglesia y pudiera corregir lo deficiente, las cosas que no estaban bien, las cosas que no estaban marchando conforme a lo que Dios quiere para la vida de las personas. Y dentro de todo ese abanico de cosas que estaban deficientes, encontramos, hermanos, esta parte respecto a las mujeres. Este pasaje que acabamos de leer no es el único pasaje bíblico donde Timoteo escribe esto a la iglesia de Éfeso, hablando sobre las mujeres. Hay varios antecedentes, por ejemplo, muy brevemente les doy el núcleo principal de 1 Timoteo 5, del 11 al 15, habla de las viudas jóvenes, ociosas, comunicativas, maneja una palabra más fuerte, dice chismosas, le voy a llamar comunicativas, y también dice que se apartan a Satanás. Segunda de Timoteo 3:6 habla de mujeres manipulables, dominadas por deseos y sin tener la verdad. Para los que están anotando, pueden leer estos versículos en casa, y esto simplemente lo menciono como
un soporte más a la ilustración que quiero hablar el día de hoy sobre cuál era el contexto que estaba esa iglesia de Éfeso y el comportamiento que había por parte de las mujeres, que mucho de eso sigue permeando en las iglesias hasta el día de hoy. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, hoy aprenderemos 3 puntos, es como he dividido esta predicación. El primer punto va a ser la apariencia de la mujer cristiana, la apariencia de la mujer cristiana. El segundo punto, el testimonio de la mujer cristiana. Y el tercer punto, el diseño de la mujer cristiana. Y bien, entramos entonces, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y hermanos, aquí vemos una primera conjunción entrando al texto. Si lo leen ahí en su Biblia, verán que no tienen ninguna dificultad para comprenderlo. Creo que el texto es sumamente claro por sí mismo, ¿no? Las mujeres, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Hay claridad, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, perlas, vestidos costosos. Esta conjunción, hermanos, que vemos así mismo, es porque está conectándonos con el versículo que precede. Y el versículo que precede, obviamente, es el versículo 8. Está diciendo el apóstol Pablo: por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Está dando el apóstol Pablo instrucciones para las iglesias y está diciendo aquí algo muy importante: quiero. ¿Sí? Hay aquí un deseo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿verdad? Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Orar. ¿Cómo? Sin ira y sin discusiones. Entonces nos está hablando en el contexto de la iglesia y hay una clara instrucción para los hombres. Y de esa misma manera es como ahora va a conectar esa otra instrucción, pero para las mujeres. ¿Sí? Por eso dice: asimismo, quiero que ahora las mujeres se vistan de una manera decorosa. Y hermanos, esta palabra vistan, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera la traduce como se atavíen. Y ataviar viene del griego cosmeo. Y este verbo cosmeo hace referencia a 3 cosas: arreglar, adornar o decorar. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: las mujeres sí deben de adornarse, sí deben de decorarse, sí deben de arreglarse a sí mismas. Y más aún, hermanos, cuando venimos a la iglesia a adorar a nuestro Señor. No estamos hablando de ir a una boda, no estamos hablando de ir a una fiesta o a una graduación. Estamos hablando de venir a adorar al Señor, a congregarnos como hermanos, a aprender de su palabra. Y entonces el apóstol Pablo dice: se deben de vestir de una manera decorosa. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque no venimos a pasar el tiempo solamente en la mañana para que después continuemos con nuestras actividades sin tener esta esencia clara de qué venimos a hacer a la iglesia. Venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a adorar a Dios y venimos para tener koinonía entre hermanos, comunión entre hermanos y hermanas. Entonces, el apóstol Pablo dice: cuando sea esta ocasión para las mujeres, vístanse de manera decorosa. Qué mal y qué triste cuando dentro de las iglesias hay personas, hay mujeres que se visten con mallas completamente apretadas, ostentosas, descubriendo el estómago. Dejan ver el estómago a través de esas prendas apretadas y de alguna manera llamativas, ¿no? Y digo qué tristeza, porque no nada más están pecando para venir a la iglesia del Señor, sino que también puede ser ocasión de tropiezo para los hombres, para los varones. Entonces, es una falta de respeto para la iglesia, una falta de respeto para los hermanos, que la mujer no venga vestida de una manera decorosa. Y ahí es donde el apóstol Pablo sigue diciendo: con ropa decorosa, con pudor y modestia. Ropa decorosa.
Cuando hablamos de ropa decorosa, ¿se estará refiriendo el apóstol Pablo a que tengan que venir con ropa de marca? ¿Estará hablando de Balenciaga, de Gucci, del estilo francés, del glamour sofisticado italiano? ¿Se estará refiriendo a eso el apóstol Pablo? Claro que no, ¿verdad? Decorosa implica dignidad. Es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Es decir, ropa que no es escandalosa, ropa que no es sensual, ropa que no es ostentosa o lujosa y que lo estás haciendo solamente por vanidad y por llamar la atención o presumir a la iglesia. Lo que quiere Dios para sus vidas es reflejar humildad, respeto por Dios y por los demás. Cuando hablamos igualmente de pudor y modestia, aquí implícitamente, hermanas, el pudor es una manera de comunicar con propiedad tanto lo que se habla como lo que proyectas cuando te vistes. Entonces, el pudor tendría que estar evitando vestidos transparentes, ropa transparente, escotes excesivos, prendas muy ajustadas, lujosas, e insisto que lo único que traen de fondo es esa motivación de llamar la atención o de presumir. Ahora, yo no estoy diciendo de ninguna manera que si el Señor te ha permitido comprar buena ropa, de buena calidad, ropa cara, eso es pecado, ¿verdad? Si es fruto de tu trabajo, si es algo que el Señor te ha permitido y te ha bendecido para que tú lo puedas hacer, está bien, pero no debe de ser transparente, ostentoso o excesivo para llamar la atención. O sea, hay una línea muy delgada, hermanas, entre la motivación por la que te estás vistiendo. ¿Te vistes así para adorar al Señor? Eso es correcto delante de Dios. ¿Te vistes así porque lo que quieres es llamar la atención? Eso sería pecaminoso. Entonces, desafortunadamente, hermanas, hay quienes lo que buscan no es la adoración a Dios, sino estarse adorando a ellas mismas, y por eso es que incurren en estas prácticas. Existía en aquel tiempo y sigue existiendo a través de toda la historia dentro de las iglesias. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, no con peinado ostentoso, no con oro, con perlas o con vestidos costosos. Y es que en aquel tiempo parece ser que las mujeres, por llamar la atención, es lo que dicen los historiadores, sus peinados estaban llenos de perlas, de conchas, de trenzas exóticas, con muchos accesorios, precisamente para poder llamar la atención. Y aunque hoy en día no hemos visto eso, sí podemos hablar que, por ejemplo, en la década de los 60, 70, se usaba mucho estos flecos gigantescos, ¿no? Un fleco completamente alborotado, que lo que hacían es simplemente llamar la atención de los hombres. No se ha quedado ahí esa parte, sino que ha progresado a través de las últimas décadas y han llegado muchas incluso al extremo de hacer cosas sumamente extravagantes en su cabello, ¿no? Ahora vemos por ahí cabellos verdes, el cabello de color verde, de fuchsia, en fin, y lo que está detrás de esto es cuál es la intención. O sea, en sí mismo traer el cabello verde, bueno, Dios de entrada no nos dio un cabello verde, ¿eh? Pero lo traes verde, está bien, si es que te gusta, pero ¿cuál es la motivación que está detrás de eso? ¿Ser vista? ¿Llamar la atención? ¿Eso glorifica a Dios? Son las preguntas que deberíamos estar haciendo constantemente, ¿no? Peinados ostentosos, French twist y muchas cosas que hay, ¿verdad?, actualmente para que las mujeres puedan ser adornadas y llamar la atención. Pero hermanos, recordamos algo muy importante, la atención debe de estar centrada en Dios, no en nosotros, no en nosotros. Entonces, aquí en el versículo 10 vemos un contraste ahora sobre lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya dijo cómo no deben de vestirse, cómo deben de vestirse, y aquí hay un contraste. Deben de vestirse con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Con buenas obras como mujeres que profesan la piedad. ¿Por qué dirá el apóstol Pablo que deben de vestirse con buenas obras? Primero, notemos que la vestimenta de la mujer no nada más es externa, sino también hay una vestimenta espiritual. Y estas buenas obras con las que deben de vestirse, de ninguna manera, hermanos, puede hacer alusión a que sean esas buenas obras para salvación, porque sabemos claramente que la salvación es por gracia. Simple y sencillamente, hermanas,
las buenas obras deben ser un resultado de que han sido salvas, ¿sí? Y entonces dentro de la iglesia, dentro de la familia del Señor, hay muchas necesidades donde pueden poner en práctica tantas buenas obras, ¿no? Estar orando por los hermanos, hermanas que están en aflicción, que están necesitados, darle apoyo moral, espiritual, económico, si está en tus manos para los demás. Hay muchas actividades que podemos como hermanos hacer dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, porque es el Señor quien nos capacita para estas buenas obras, ¿verdad? Todo esto como un resultado de la salvación. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo que profesan la piedad. Profesar significa manifestar una creencia públicamente. Si tú profesas que eres cristiana, bueno, públicamente vas a manifestar con tus actos, ¿sí? Esto en lo que tú crees que es Dios. ¿Qué es la piedad? La piedad está definida a la virtud que implica compasión y misericordia. Eso es la piedad. Y es ahí donde dice el apóstol Pablo, vístanse de buenas obras y profesen la piedad. No nada más la carta de Timoteo nos habla al respecto, sino que también la primera carta de Pedro nos va a decir algo muy similar. Por favor, acompáñame a leer primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y simplemente son confirmaciones, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios nos da para que podamos poner en práctica. Primera carta a Pedro 3:3. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Y hermanas, entonces no es pecaminoso que peinen a sus hijas, que se arreglen. El problema aquí es la intención con lo que están haciendo esto. Si es para adorar a Dios, si es por vestirse adecuadamente, tanto externa como internamente para el Señor, gracias a Dios por esa motivación en su corazón. Y simplemente quiero hacer una aclaración, no es mi intención, hermanas, hacer sentir mal a nadie. Respeto mucho a todas ustedes. La iglesia no será lo mismo sin ustedes. El Señor las ha puesto porque el trabajo y lo que ustedes desempeñan dentro de la iglesia es loable. Yo tengo, gracias a Dios, a mi mamá aún, a mi esposa, y tengo una hija. Estoy con 3 mujeres prácticamente todo el tiempo y constantemente hablo también de esta parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiero ser fiel al Señor. Entonces, no es mi intención aquí juzgar a nadie, sino animarlas, hermanas, animarlas a que todos vivamos en obediencia. Muy bien, esto nos lleva a nuestro punto número 2. Lo que acabamos de ver en estos 2 versículos es la apariencia de la mujer. El punto número 2 nos habla del testimonio de la mujer cristiana. Y dice aquí esta carta a Timoteo, versículo 11, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y veamos aquí esto tan maravilloso que nos revela la palabra de Dios. Nos habla de que aprenda. Este verbo aprenda en el original manzano tiene que ver con averiguar, descubrir y tiene que ver con estudiar. Entonces, a lo largo, hermanas, de la historia de la iglesia, a partir de Hechos 2, hay mucha evidencia bíblica, por supuesto, de que se juntan dentro de la iglesia hermanos y hermanas con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Aprender de la palabra de Dios. Por supuesto, también adorar a nuestro Señor, pero habla aquí el apóstol Pablo claramente que la mujer aprenda calladamente. O sea, es necesario que las mujeres estudien, es necesario que los hombres, los esposos, enseñen a sus esposas, porque aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, deben de aprender. Ese es el propósito de congregarnos, que las mujeres puedan aprender, que los hombres podamos aprender, y es por esa razón que predicamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, estamos estudiando toda la Biblia. ¿Solamente los hombres? No, ¿verdad? Hombres
y mujeres, porque las mujeres tienen que aprender, los hombres tienen que aprender. Cuando el Señor dio los mandamientos en Éxodo 20, ¿fueron dados esos exclusivamente para los hombres? No, fueron dados para mujeres y para hombres. Cuando Moisés habla en Deuteronomio 6 sobre el Shema, de el Señor tu Dios uno es, ¿solamente aplicaba para los hombres? Claro que no, aplicaba para hombres, para mujeres, niños, niñas y hermanas. Aquí vemos claramente cómo nuestro Señor ante sus ojos, tanto mujeres como hombres, estamos en el mismo nivel. Ambos fuimos creados a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, no hay superioridad en el hombre y no hay ningún indicio de que la mujer pueda ser inferior de ninguna manera. Esto tiene que quedar muy claro porque en el Génesis vemos claramente que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él, tanto varones como mujeres. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que está cambiando si ambos, tanto hombres como mujeres, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? El papel, el rol, la función que desempeñamos cada uno de nosotros sí es diferente porque ese es el plan soberano que tiene Dios para su creación. Hay actividades, por ejemplo, dentro de la familia donde el papá y la mamá tienen que educar a los hijos, tienen que enseñar los estatutos a sus hijos de Dios, pero normalmente la mujer es la que está más pegada con los hijos. Y en ese sentido, al tener más tiempo de estar con los niños, tiene una responsabilidad mayor de estar enseñando a los niños. ¿Sí? Aunque, por supuesto, el líder de la familia es el varón, es el que se debe de encargar de proveer, no nada más económicamente, sino también espiritualmente a los suyos. Si eres mamá soltera, perdón, si eres mamá soltera, divorciada, viuda, bueno, el Señor te da las herramientas y te capacita para que seas la líder de tu casa, pero el punto, hermanos, es que hay funciones diferentes tanto para hombres como para mujeres. Recordemos, cuando Eva fue creada, ¿cuál fue la intención? ¿Para qué fue creada Eva? Para que fuera la ayuda idónea de Adán, ¿no? La ayuda idónea de Adán. No fue creada para ser superior que Adán o para que Adán se enseñoreara sobre ella, de ella y la tratara mal y se enojara con ella y entrara en discusión. No fue así, fue la ayuda idónea. Cuando se casa una pareja, ¿verdad? El hombre y la mujer, en el momento que se casan, llegan a ser en Cristo uno mismo. ¿Se dan cuenta? No hay distinción delante de Dios, simplemente hay diferencias en los papeles, hay diferencias en los roles. Hablar del machismo, hablar del feminismo que mencionaba hace un momento es completamente pecaminoso. Vemos a través, por ejemplo, de todo el canon bíblico que el Señor en su soberanía así lo decidió, es un rol que tuvo para todos los que escribieron la palabra de Dios, todos ellos sin excepción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eran hombres. Y aunque tenemos dos libros por ahí que hablan de mujeres, Esther y Ruth, ¿verdad? El punto es que no fueron escritos esos libros por ellas. Esther parece ser, los teólogos estudiosos apuntan a que fue Samuel quien lo escribió, Ruth fue Samuel, mientras que Esther fue muy probablemente Nehemías o Esdras quien escribió estos dos libros. Y de igual manera vemos que Dios usa a las mujeres para sus propósitos, claro que sí, insisto, hay roles diferentes, pero el Señor usa tanto a hombres como a mujeres para cumplir sus propósitos. Y brevemente les voy a decir algunas ilustraciones. Usó a Miriam, hermana de Moisés, en Éxodo 15, para que ella fuera la que comenzara en esta adoración, en esta alabanza. Éxodo 15, 20. En Jueces 4:4, el Señor usa a una mujer también para juzgar a su pueblo, a Débora, ustedes se acordarán de ella. Utiliza también a Hulda, segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. La esposa de Isaías era profetisa, es decir, predicaba la palabra del Señor, usada por Dios. En el Nuevo Testamento vemos por ahí también a una mujer de nombre Ana, que era también profetisa, nos habla al respecto de esto Lucas 2:36, y vemos a mujeres como las hijas de Felipe en Hechos 21:9, que nos dice la palabra de Dios, eran profetisas, es decir,
compartían la palabra del Señor. El Señor, claro que usa mujeres, usa hombres. Recordemos, quien está edificando la iglesia, Mateo 16, es el propio Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha dado dones a mujeres y a hombres para que podamos, ¿qué, hermanos? Efesios 4, ¿lo recuerdan? Edificarnos unos a otros dentro de la iglesia. Si esos dones que el Señor nos ha dado han sido tanto para mujeres como para hombres, con ese propósito de edificar a la iglesia. Habló también Dios directamente con mujeres, ¿sí? Vemos varias historias, Agar, Rebeca, las mujeres fueron a la tumba de Jesús, la mujer samaritana. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo delante de Dios no hay distinción. No hay distinción. Tanto hombres como mujeres somos creados a su imagen y semejanza, pero hay roles diferentes. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice que aprenda calladamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aprenda calladamente. ¿Que la mujer no puede hablar dentro de la iglesia, dentro de la congregación? Claro que no, ¿verdad? No quiere decir eso, no quiere decir que no puede hablar. Simple y sencillamente el apóstol con esta claridad está diciendo que la mujer no puede estar enseñando en un púlpito a toda la iglesia. Ese es el punto. ¿Sí? Esta actividad pastoral de estar liderando una iglesia, de estar predicando cada 8 días y demás, ha sido una responsabilidad que el Señor le dio a los hombres, a los pastores. ¿Por qué digo que cuando se refiere calladamente está haciendo alusión a esta parte? Porque el versículo 12 lo respalda. Lean conmigo este versículo 12 de 1 de Timoteo 9:12. Dice el apóstol Pablo: yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, por eso es que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, que no puede enseñar, pero públicamente en el púlpito, ¿sí?, dentro de la iglesia. Y ahorita voy a citar más adelante por qué nada más se refiere a esto y no a otras cuestiones donde la mujer sí puede enseñar. Claro que puede enseñar. De hecho, ¿la mujer puede evangelizar? Claro que sí, porque fue una comisión, ¿no?, en Mateo 28, que nuestro Señor Jesucristo dio tanto para hombres como para mujeres. ¿Debes compartir la palabra? Sí, y es literal un deber, ¿no? Debes de compartir la palabra con tus hijos, con tus hermanas, con personas, preferentemente mujeres que están a tu alrededor. Claro que sí, tienes que hablar de Dios, tienes que hablar de la salvación, de arrepentimiento y demás, pero aquí en el contexto se está refiriendo a estar en un púlpito siendo la pastora, vamos a llamarla así, la que sea la líder de la iglesia. Esa responsabilidad, hermanas, fue delegada para el hombre. Ahora, ¿por qué digo que las mujeres sí pueden enseñar, pero no en este lugar, no en un púlpito? Vayamos brevemente, Tito capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, nuevamente, reverentes en su porte, maestras, ¿de qué dicen ahí? Del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Implícitamente está aquí la enseñanza. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, claro que una mujer cristiana debe de enseñar, está obligada a enseñar, por supuesto que sí, pero a tus hijos, a algún núcleo, algún estudio que tengas, algún estudio que estés dando, algún devocional, eso por supuesto que está permitido por Dios mismo. ¿Qué de malo habría en que haya maestras en la escuelita dominical, en parvulitos? Eso está permitido por Dios. Que haya una célula de estudio en tu casa donde le compartas estudios, discipulados a otras mujeres. Claro que sí lo puedes hacer y debemos hacerlo, hermanas y hermanos. Ese es el punto,
que el Señor nos utiliza para sus propósitos. Aquí lo único que está diciendo el apóstol Pablo en el púlpito a toda la iglesia no es lo adecuado. Dice el apóstol Pablo calladamente en el 11, sigo en el 11, que aprenda calladamente. Calladamente en el original es esugía. Y algunas personas han tratado de suavizar la palabra de Dios, de disfrazarla, de maquillarla, diciendo, es que mira, en el original esugía es tranquilidad. Entonces lo que está diciendo ahí Pablo es que debe de aprender en tranquilidad. Y aunque es cierto que en el original se dice que también puede ser tranquilidad o descanso, también significa en silencio. Entonces, ese silencio, ya lo dijimos, no es que no pueda hablar en la congregación, es que no puede estar desde el púlpito predicando y siendo la pastora general, ¿no? Dice en el versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe. Y hay varios verbos aquí, hermanos, en el 12, dice, yo no permito que enseñe, ejerza y que permanezca, ¿sí? Y este verbo no permito es un activo indicativo. Hay verbos infinitivos, hay verbos activos indicativos. Un infinitivo es cuando yo digo yo como pescado, por ejemplo. Ya les estoy diciendo yo como pescado. En algún punto del tiempo como pescado, ¿no? No estoy diciendo que lo comí hace rato, que lo estoy comiendo ahorita. Cuando hablamos de un verbo activo indicativo, se refiere a una acción que no para, que está siendo constante. En otras palabras, este verbo no permito sería mejor traducido al decir no estoy permitiendo. No estoy permitiendo, ¿sí? Cuando yo digo yo estoy comiendo pescado, es una acción que estoy haciendo ahorita. Entonces, este verbo está en ese tiempo. No estoy permitiendo a lo largo de toda la historia de la iglesia. No es que esto nada más aplique para la época de Pablo o para el siglo de la Reforma o cuando hubo la Revolución Industrial. No, es completamente atemporal a lo largo de toda la historia, hermanos. Entonces, dice, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad. Cuando habla de ejercer autoridad, está haciendo el apóstol Pablo referencia a algo muy importante que pasó como consecuencia de la caída. Y esto nos remonta ahí a Génesis 3:16, donde el Señor, por la desobediencia que tuvo Eva y Adán, dijo lo siguiente, en el 16, la segunda parte voy a leer, dice, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esta frase de decir tu deseo será para tu marido, quiere decir que habrá cosas que las mujeres deseen, pero no les es permitido dado por Dios, sino que eso solamente ha sido permitido para el hombre. Puede haber mujeres que deseen estar en un púlpito predicando todos los domingos, siendo la pastora única de la iglesia, pero eso no es permitido delante de Dios. Esa función es para los hombres. ¿Y por qué? Por causa de la caída, del pecado. Tu deseo será para tu marido. Por causa de ese pecado original es que el Señor determinó todo esto. Y ya dijimos, hermanos, no hay diferencia entre mujer y hombre más que en los papeles. Somos delante de Dios, somos iguales, con el mismo valor, con la misma estima que el Señor tiene para unos y para otros. Una mujer puede enseñar a un predicador, a otro hombre, sí, en compañía de su esposo, en compañía de algún hermano. Hay un ejemplo de esto muy claramente en la Biblia. Cuando oyeron a Apolos, ¿ustedes se acuerdan? Priscila y Aquila. Ellos, una pareja, le enseñaron a Apolos algunas cosas que tenía que ser estar más afinadas para que pudiera predicar la palabra de Dios. Y recordemos algo aquí importante, hermanos. Romanos 9:20 nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto, hermanos, nos hace una invitación para que no cuestionemos, ¿verdad?, los decretos de Dios.
somos iguales delante de Él, Él nos ama, Él nos capacita, Él nos ha dado dones indistintamente a hombres y mujeres, pero hay cosas, hermanas, que solamente son para ustedes. Punto número 3 y final. El diseño de la mujer cristiana. Versículo 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Fíjense en el orden. Porque Adán fue creado primero, después Eva. No pude separar todos estos versículos porque finalmente toda esta enseñanza integra. No pudimos haber comprendido si separáramos estos versículos de la perícopa, porque todo esto integra lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 15. Pero fíjense, aquí está el primer orden, porque Adán fue creado primero, después Eva, como esa ayuda idónea que hace rato comentábamos, ¿no? Y el versículo 14 dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó, ¿en qué? En transgresión. Entonces, viene Satanás, el Señor ya había dado instrucciones claramente para Adán y para Eva, ¿y quién fue la engañada en un primer momento? Eva. ¿Adán no pecó? Claro que también pecó. Ambos desobedecieron a Dios, pero aquí el punto es, la primera que cayó en este engaño satánico fue Eva, después Adán. ¿Y qué pasó con Eva? Dense cuenta de lo que sucedió en ese momento ahí en el Edén. Eva empezó a dialogar con Satanás. Eva asumió por un momento ese papel de liderazgo, ¿sí?, sobre Adán. Empezó a dialogar con la serpiente y de hecho tomó una decisión. Todo esto sin consultarlo con Adán. Al ser uno mismo, al ser la ayuda idónea para Adán, lo que Eva debió de haber hecho es haber consultado a Adán con esta situación. Pero en vez de haber hecho eso, Eva tomó el liderazgo y tomó la decisión de obedecer a Satanás. Y posteriormente, no paró ahí, sino que después Adán se subyugó de alguna manera a la obediencia. ¿A quién? A Eva. ¿Se dan cuenta? Los papeles se invirtieron y allá hay de verdad unas cosas tan grandes que debemos de ver con lupa, porque no nada más están desobedeciendo lo que el Señor les había pedido, sino que ahí hay como papeles invertidos, ¿verdad? Y entonces, a través de eso, llegó el pecado al mundo. Por esas razones que hoy vivimos en una tierra que fue maldecida por Dios. Por eso vemos ahora constantemente que las mujeres lo que quieren es poder, es autoridad, para ser mejores que el hombre, para ser ellas las que traten mal a los hombres. Y no estoy haciendo aquí víctima de los hombres, pobrecitos, ¿no? Los tratan mal ya las mujeres. No, hermanas, no se trata de eso, pero es una tendencia. Hay hombres que tratan muy mal a las mujeres y eso delante de Dios es malo, es pecaminoso. De la misma manera que es pecaminoso que una mujer trate mal al esposo, al cónyuge. Entonces se invirtieron ahí estos papeles y a raíz de eso vino la catástrofe. ¿Cuál fue esa catástrofe? Entró la muerte en el mundo. Romanos 5 nos da toda una cátedra completa de que por Adán entró la muerte. Y hablamos de la muerte física y de la muerte espiritual, porque cuando fue diseñado Adán y Eva no fueron diseñados para morir. Ahora morimos por esa desobediencia de Adán y Eva, e implícitamente, no todo es culpa de ellos, porque también nosotros pecamos, ¿no? Dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado sin excepción y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, hermanos, hay un orden en la creación. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Fíjense, no quiere decir que Dios Padre es superior a Dios Hijo o que Dios Hijo sea superior al Espíritu Santo. La Trinidad, tres personas, un solo Dios, son Dios. Tienen el mismo nivel de autoridad y de esencia. Un Dios todopoderoso y al mismo tiempo misericordioso. Lo mismo pasó entre el hombre y la mujer. Hay roles. Y en el versículo 15 dice,
aquí el apóstol Pablo, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Un versículo aparentemente difícil porque hay varias interpretaciones sobre esto a lo largo de la historia, y una interpretación tradicional y que se ha dado a lo largo de todos los siglos es decir, mira, la mujer al tener hijos ya se salvó. Pero eso podremos pensarlo solamente si tomamos este texto fuera de todo el contexto del canon bíblico. ¿La palabra de Dios nos enseña eso? ¿Que las mujeres al tener hijos se salvan? Claro que no, por supuesto que no. Porque entonces cualquier mujer en todo el mundo que tenga hijos se salvaría. ¿Y qué pensaríamos de aquellas mujeres que no pueden tener hijos? Entonces ellas ya no se pueden salvar. Es una interpretación errónea. No podemos considerarla como algo correcto. Una interpretación contextual es aquella que también dice, mira, las mujeres se salvan dentro de la iglesia porque los educan conforme a los estatutos de Dios y por eso se salvan. Pero si me quedo nada más en ese punto, estaríamos diciendo entonces que la mujer se salva porque está haciendo obras buenas. Y tampoco nos enseña eso la palabra de Dios. La salvación viene ¿por qué, hermanos? Por gracia, ¿verdad? Por gracia. Justificados por la fe, claro que sí. Debe de haber en nuestra conversión forzosamente arrepentimiento y fe, pero la salvación es un regalo que el Señor nos da, ¿sí? Esa es la gracia de Dios. Nos regala esa salvación que no merecíamos. Todos sin excepción íbamos directo al infierno, pero el Señor le plació escogernos, traernos a sus pies y que nosotros pudiéramos ver una vez que fueron quitadas esas vendas espirituales nuestra condición para arrepentirnos y para venir al Señor. Otra enseñanza dice que se refería este versículo a Eva, pero no suena como que tampoco muy congruente. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la carta a Timoteo, no podría estarse refiriendo a Eva. Otros piensan que se refiere a la Virgen María. Sin embargo, también no podemos llegar a una conclusión de ese tipo. Creo, hermanos, por lo que he estado estudiando mucho al respecto y coincido con muchos pastores estudiosos, que lo que debemos de entender es lo siguiente. Hay un pero aquí del apóstol Pablo, primeramente, hay un contraste, dice, se salvará. Está hablando de un tiempo futuro. No dice la mujer se salvó, no dice se está salvando, simplemente dice se salvará. Esta palabra salvar, salvación, salvará, en el original es sozo y definitivamente hace alusión a ser salvos. Sin embargo, dentro de la Biblia, síganme con cuidado, hermanos, hermanas, dentro de la Biblia, este mismo término se utilizó, por ejemplo, no necesariamente para hablar de esa salvación espiritual. Mateo 8:25, fíjense lo que dice el texto, y ahí va a usar esta misma palabra. Llegándose a él, lo despertaron, son los discípulos, en el contexto entra en la barca este viento fuerte, ellos entran en pánico y le dicen al Señor Jesucristo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Se estaban refiriendo ahí a la salvación espiritual? No, se están refiriendo a una salvación del cuerpo físico ante un viento, ante una tormenta. Entonces, simplemente fue una ilustración para decirles que esta palabra sozo, que es salvación, se llega a utilizar en otros contextos y no necesariamente siempre haciendo alusión a la salvación que es por fe, a la salvación que es por alma, que es por gracia. Entonces, ¿de qué se está o se estaría salvando la mujer? Y los estudiosos dicen, hermanos, hermanas, que se salvarían o se salvan de ese estigma justamente de lo que ha venido hablando el apóstol Pablo en todo el contexto del pasaje. Él dijo primero, recordémoslo, 2 versículos previos, que la mujer fue la que fue engañada primero. ¿Se acuerdan? Entonces hay un estigma ahí. Mira, la primera que fue engañada fue la mujer. Y ahora dice aquí, entonces Pablo, se salvará engendrando hijos. ¿De qué se está salvando? De ese estigma, de esa situación de decir, mira,
por la mujer, ¿no? No podemos culpar a la mujer, puesto que Adán también fue culpable, ¿no? Y de hecho fue por Adán que entró la muerte en el mundo, ya lo vimos, Romanos capítulo 5. Pero hay un estigma ahí, un estigma es una marca negativa ante la sociedad, ante los demás. Entonces, se salva de ese estigma de que fue la primera en pecar por una razón, por lo que sigue diciendo el versículo, el versículo 15, dice, engendrando hijos, si permanecen en fe, amor y santidad con modestia. Es decir, todas las mujeres que son cristianas tienen ese deber de que una vez que conciben hijos, de que han dado a luz a los hijos, los tienen que educar en el camino del Señor. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, permanece en fe. Y ya vimos varios versículos bíblicos donde nos habla que la mujer tiene que enseñar a sus hijos. ¿Sí? Permanece en fe, amor y santidad. Entonces, la mujer al tener esa actividad se está salvando de ese estigma, no de una salvación espiritual, sino de ese estigma, de ese señalamiento, si así lo quisiéramos ver, que alguien pudiera decir, oye, pues es que fue la mujer. Y al respecto, quiero brevemente, con esto prácticamente vamos a terminar, quiero dar una cita que el pastor MacArthur escribe al respecto. Y dice así, aquí Pablo enseña que, aunque una mujer precipitó la caída y las mujeres tienen esa responsabilidad, todavía pueden salvarse de ese estigma al tener hijos. El rescate, la liberación de las mujeres del estigma de haber guiado al género humano al pecado, sucede cuando ellas traen una semilla justa, es decir, conciben hijos y los educan en el camino del Señor, y esos hijos después crecen y se convierten también fielmente en instrumentos de Cristo por el llamamiento que el Señor nos da. A manera de conclusión, gracias a Dios por todas las hermanas que asisten a la iglesia, que sirven en la iglesia. Estoy plenamente convencido de que son una gran bendición para los hombres, para la iglesia. Que el Señor les siga fortaleciendo, que el Señor les siga guardando y dando sabiduría. Y quiero orar por ustedes para culminar con esta predicación y darle gracias al Señor por esas responsabilidades que les ha dado a ustedes como mujeres, pero también darle gracias porque el Señor es quien está supliendo las necesidades de ustedes y quien las capacita para poder cumplir con esas responsabilidades. Por favor, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora. Gracias por estas enseñanzas, Dios, que son difíciles, algunas de ellas, Señor bendito, pero que tu Espíritu Santo, Padre, es quien nos ilumina, quien nos ayuda a que nosotros aprendamos, Señor, que nos ayuda, Padre, para que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Fuimos diseñados por ti, Señor, tanto hombres como mujeres, Dios. Somos iguales delante de ti, Señor, a imagen tuya. Y yo te ruego en esta hora, Señor, que todas mis hermanas, Señor, aquí presentes, tú las sigas bendiciendo, Señor. Tú les sigas dando de tu gracia, Señor. Que las prosperes en todo lo que ellas hagan, Señor, en sus actividades cotidianas dentro de casa, Señor. Si algunas trabajan, Señor, que las sigas bendiciendo, Señor, que puedan cumplir con esta responsabilidad, Padre, tan grande que tú les has dado, Señor, pero al mismo tiempo, Dios, descansamos en que pueden cumplirlas porque tú estás con ellas, Señor. Tú estás al lado de ellas, fortaleciéndolas, guiándolas, como poderoso valiente, abriendo puertas delante de ellas, Señor, para que salgan victoriosas. Gracias, Dios, porque en muchas ocasiones, Dios, nosotros hemos aprendido tanto de nuestras madres, de hermanas mayores, Señor, que nos ayudan, Padre, que nos dan consuelo. A nosotros igual como hombres que muchas veces también somos débiles, Padre, pero hay mujeres que tú has puesto, Señor, que nos han enseñado, que nos han ayudado, Señor, cuando sentimos desfallecer. Gracias por las mamás, Señor, que aún tenemos, Señor, quien tenga a su mamá con vida, Señor. Gracias por todas ellas, por las solteras, Señor, de esta iglesia, por las hermanas viudas, Padre. Sígueles dando, Padre, de tu gracia para que ellas estén siempre en tus estatutos,
y que las hermanas solteras, Padre, cuando se casen y procreen hijos, que puedan seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, que instruyan a los niños en tu camino, Señor, y que todo esto sea de bendición para todos nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos.